Bueno, me llamo Carmen, algunas ya me conocéis, pertenezco a este grupo de amigos de las tertulias y el tema que está propuesto para hoy es sobre las ideologías políticas. Entonces, hoy he planteado el tema en plan bastante neutral. No nombro a ningún partido político ni a ningún líder político, para que nadie se sienta ni halagado ni ofendido, porque claro, las ideologías son libres y cada uno puede tener y creer en la que cree que manifiesta sus valores. Entonces empieza el tema. Una ideología es un conjunto de ideas estructurada en una teoría aplicada de gobierno. Las ideologías van surgiendo a través de la historia. Son hijas de su contexto e influyen en la vida de la gente. Cuando intentan abarcarlo todo, son totalitarias, y cuando dan bastante margen de libertad, son democráticas. Las primeras ideologías eran guerreras y religiosas. Los guerreros eran invasivos, más de ataque que de defensa. La cuestión era ampliar sus espacios geográficos y obtener materias primas de esos territorios, personas, bienes, productos y materias primas. La historia está llena de imperialismos, también unida al colonialismo europeo. Ha estado vigente en Europa hasta el siglo XX. Unidos a estos imperios, ya también desde la antigüedad, las religiones gobernadas o controladas por las casas sacerdotales han creado una teoría teocrática. Dios, como divinidad, existe y está por encima de todos y de la libertad humana. Los sacerdotes dictaron siempre las normas, los rituales y los tabúes, consiguiendo que los creyentes y la socialización socializaron a los creyentes en el temor al castigo, en esta vida y en el más allá. La Iglesia Católica intentó el control total sobre las conciencias. Europa, pero no lo consiguió del todo. Las guerras de religión son un producto de la diversidad que después de la Reforma Protestante surgió en Europa. La Iglesia Católica ya lo tenía todo el control ideológico teocrático. Actualmente un modelo de teocracia de manual es la de Irán, gobernada por ayatolás. Se rigen por la ley islámica o sharia, a rajatabla. Los Emiratos Árabes también cumplen ciertos requisitos para ser teocráticos, aunque su riqueza lo disimula. Podemos decir que en Europa, en la Edad Media, hubo una mezcla de teocracia e ideología feudal, los señores sobre los siervos, y la Iglesia Católica vigilándolo todo. Se creó la Inquisición para los disidentes. En el Renacimiento y a partir del descubrimiento de América, se amplió la geografía, territorios a repartir entre los imperios europeos de la época. Surgen nuevas teorías políticas. La más conocida y citada es la de Maquiavelo, y su teoría es el maquiavelismo, que da al príncipe o rey la razón de Estado y el uso de la fuerza si es necesario, alegando que el fin justifica los medios en acción política y de gobierno. El príncipe o rey reina y gobierna de forma absoluta. Todos los demás no son ya siervos, sino súbditos, a los que puede castigar, pero también debe proteger de otros príncipes o reyes. Su mayor representante fue Luis XIV, que proclamó el Estado soy yo. Los nobles y aristócratas de la época revoloteaban a su alrededor para obtener prebendas. También fueron reyes absolutos Enrique VIII de Inglaterra y en España los reyes católicos Felipe II y Carlos V. Las guerras de religión, mezcladas un poco con los poderes políticos, asolaron Europa, como ya he dicho antes, entre católicos y protestantes. En todo este contexto surgió una nueva clase social, la burguesía, con espíritu comercial y afán de conocimiento. Cuando se sintió fuerte abrió grietas en el poder del monarca y del clero. La burguesía se creía con méritos para obtener poder.
cuestionaron el poder absoluto del monarca y los privilegios del clero, y a la aristocracia la consideraban una clase parásita. Introduciendo el conocimiento diverso en los estudios de sus hijos, la Ilustración, siglo XVIII, fue el resultado de los avances técnicos de la época. Se investigó sobre múltiples materias. Los ilustrados eran intelectuales de las clases altas, no eran demócratas, formaban parte de las élites y no se preocuparon mucho por el pueblo. Pero con su enciclopedismo dejaron la semilla para la ideología revolucionaria. Esta misma burguesía estaba dividida en facciones. Se reunían en las tabernas de las ciudades y en los salones para conspirar contra la monarquía absoluta. El resultado fue el asalto a la Bastilla de 1789. Comienzo de la Revolución Francesa. La guillotina fue el último acto contra el absolutismo. Se cortó la cabeza a Luis XVI y María Antonieta y otros nobles. El problema de la revolución es que se empieza, pero después es difícil gestionarla. En la Revolución Francesa, algunos revolucionarios también acabaron en la guillotina, considerados como enemigos del pueblo por sus propios correligionarios. La revolución es una ideología devastadora en sus inicios. Se produce el caos y nadie sabe a qué atenerse, ni nadie está seguro. Es un cóctel de ideas que quieren cambiar la historia de forma radical y deprisa y corriendo, diciéndole al pueblo lo que tiene que hacer y pensar. Pero las costumbres y la vida de las gentes no cambian de la noche a la mañana. A todos los revolucionarios les falta la prudencia de la moderación. No obstante, las ideas revolucionarias francesas influyeron en el curso de la historia de Europa posteriormente. En el siglo XIX en Europa se instalaron dos ideologías, la conservadora, que ya existía, y la liberal. Los conservadores, como su mismo nombre indica, prefieren el orden y el control, aunque sin dictadura. Las clases altas sobre las bajas. Protegen las ideas religiosas. Son patriarcales, el hombre sobre la mujer, o eran. Dudosos en el sufragio universal, las masas, porque las masas, según ellos, deben ser gobernadas sin pedirles su opinión. En el siglo XXI los conservadores han evolucionado mucho. Han tenido que adaptarse a los retos de la sociedad actual. Los liberales ya en el siglo XIX y a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX hacen hincapié en la libertad del individuo, el derecho a su privacidad, la libertad de culto y la libertad a la libre expresión, y prefieren el libre mercado antes que la intervención del Estado en la economía nacional. A los liberales decimonónicos, Europa les debe la instauración de la democracia. Todas las democracias europeas son de corte liberal. La mayor culpa que se le atribuye a los liberales fue la venda en los ojos que se pusieron en la era industrial, con la explotación de los llamados, en aquella época, proletarios. Y ya en el siglo XXI, del descontrol financiero que ha suscitado las sucesivas crisis económicas en el siglo XX, con el llamado neoliberalismo. Contra estos excesos del siglo XIX nacen las dos ideologías nuevas. Una de corta duración, el anarquismo. Su lema era ni Dios, ni patria, ni rey, autogestión total. Y tenían su rama de los moderados, que eran más bien intelectuales, y su rama violenta, que eran los terroristas. Aquí en Cataluña, los anarquistas tuvieron bastante actividad política. Y claro, estos violentos se destacaban por las bombas y los atentados. Bakunin fue su profeta. Es una ideología, el anarquismo es una ideología de difícil práctica, a gran escala, aunque tiene que tomar alguien a gran escala. En las naciones alguien tiene que tomar el mando y mandar. Tuvieron más éxito los socialistas, que no recurrieron a la fuerza de las bombas, sino a la protesta en la calle para conseguir derechos. Nace la clase obrera, antes proletaria, que toma conciencia de los problemas que les aqueja y busca soluciones, creando los llamados sindicatos de clase y los partidos socialistas. Estos partidos socialistas consiguen
diputados en los parlamentos. Gracias a la ideología socialista se regula el horario laboral, 8 horas, el calendario laboral y festivo, las vacaciones pagadas, la seguridad en el trabajo, el derecho a la huelga, etc. Fue un gran avance. Y así en Europa se alternaron en los gobiernos diversos partidos y diversas ideologías, hasta que hizo su aparición el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, ideologías totalitarias. Todos conocemos sus historias, por lo tanto no la describo. En 1917 surge la Revolución Rusa, de influencia marxista. Sus santos principales son Lenin y Trotsky, y su ejecutor perverso, Stalin. La ideología comunista estaba regida y gobernada por los bolcheviques, socialistas radicales. El comunismo eliminó la propiedad privada y empezó con un conjunto de planes quinquenales para modernizar lo que antes era la Unión Soviética. Pretendían la igualdad, pero la igualdad es inalcanzable. Solo puede llegarse a ella por aproximación. Los humanos ya nacemos desiguales. El comunismo sacrificó la libertad buscando la igualdad. El ecologismo surge como ideología y movimiento contestatario a finales del siglo XX. Siglo XX. Entonces la cuestión era protesta contra las nucleares, que en aquella época, después de la tragedia de Hiroshima, pues en Europa los ecologistas más radicales pretendían que no se abrieran más las plantas nucleares y que se cerraran las que ya estaban. Europa en esa época estaba en plena ebullición científica y técnica. Los ciudadanos se habían convertido en consumidores masivos y los residuos se amontonaron sin poder eliminarlos, contaminando la atmósfera y el suelo. Actualmente casi todos los ciudadanos estamos tomando conciencia de estos problemas. Algunos ecologistas han llegado a ser grupos de presión y han entrado en los parlamentos y desde allí pues, se han creado leyes para proteger el medio ambiente. Y también sus derivaciones son los partidos que llaman animalistas y los veganos, que aún no son partido político, pero que también hacen presión sobre la sociedad. Los europeos nos hemos instalado en el confort, en el uso de aparatos difícilmente biodegradables, pero en la tierra nos va a avisar. Por último, citaré el feminismo como ideología. En sus inicios fue radical. A las mujeres sufragistas les debemos mucho. Pretendían los derechos derecho de voto, derecho a la educación de la mujer, derecho a la administración de sus propios bienes, derecho al uso libre de su cuerpo y más tarde igualdad de salario y acceso a los centros de poder. Conclusión. La prevalencia de una u otra ideología está marcada por las circunstancias históricas. En épocas de crisis los votantes pueden tener la tentación de buscar salvapatrias y dirigen las ideologías a los extremos. Los que no votan son escépticos, no encuentran ideología que los represente. Las redes sociales polarizan la intención del voto, todos opinando sobre todo y contra todo. Los partidos, si no consiguen los suficientes votos para la mayoría absoluta, tienen que coaligarse con otros, que también tienen su ideología y quieren su cuota de poder. Es un continuo tira y afloja entre los coaligados y la oposición arengando en plan apocalíptico. Y no solo es la pugna entre las coaliciones, sino que los grupos de interés nacionales e internacionales también presionan a los gobiernos y la Unión Europea marca las directrices. Los ciudadanos de pie no son militantes políticos. La acción política se la dejan a los comprometidos, que van a las manifestaciones a reivindicar. De izquierda o de derecha clasificamos a unos partidos y a otros. A la derecha los conservadores y los liberales. A la izquierda los socialistas y los anticapitalistas. Los nacionalistas, que también es una ideología, quedan en tierra de nadie. A la derecha, los conservadores,
Quieren menos impuestos, más control de la seguridad ciudadana, protección de las creencias tradicionales religiosas, menos subvenciones y más premio al mérito. Los socialistas, más Estado, más justicia distributiva y protección de los más débiles. En Europa se han alterado en el gobierno diversas ideologías de derecha y de izquierda después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre es mejor que tener una sola. Si nos comparamos con otros países, no nos ha ido mal, con la práctica de la democracia de voto y la alternancia en el poder. Esta alternancia nos libra de los líderes autócratas que todos conocemos. Ya he acabado. Bueno, ahora os toca a vosotros.